Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Y Tito nos habla de que este evangelio eterno siempre existió, siempre estuvo allí. Es un evangelio que se nos prometió en Cristo Jesús desde antes del comienzo del tiempo. Tito 1:2. El evangelio es eterno. El evangelio es uno solo. No hay dos evangelios, no hay tres evangelios, hay un solo evangelio. Y en torno a ese evangelio gira el pacto eterno de Dios. Buen día. Con la gracia de Dios, ingresamos al estudio de nuestro tema de esta semana, el pacto perpetuo. Veremos en este tema la idea de un pacto según se expresa en el libro de Deuteronomio, donde el pacto y todo lo que esto implica se ponen de manifiesto. La esencia del evangelio es el pacto y la esencia del pacto es el evangelio. Dios, por su gracia y su amor salvíficos, te ofrece una salvación que no mereces y que nunca podrás ganar. Y tú, en respuesta, le devuelves el amor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El versículo que vamos a memorizar día a día en esta semana se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Son palabras de Dios dirigidas a Moisés. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios se comprometió en un pacto de salvación con la humanidad que Él mismo había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, tal como lo registra Primera de Pedro 1:20. Aunque este pacto atañe a toda la humanidad, Dios escogió a una nación concreta, el pueblo de Israel, para ser su depositario. Este pueblo tendría una misión. Este pueblo tendría que ser luz para las naciones. Ellos evangelizarían a todo el mundo. El libro de Deuteronomio recoge los términos del pacto en ese momento concreto. Por ello es conocido como el libro del pacto. Leemos nosotros en Génesis capítulo 15, versículo 6, en relación a Abraham. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. El pacto y el evangelio. ¿Cuál es la relación que existe entre el pacto y el evangelio? ¿Cuál es el fundamento del pacto? Si tenemos que resumir, la salvación es solo por fe. La salvación es concedida por gracia. La salvación se da como resultado de que la persona vive de acuerdo con lo que Dios le ha dejado dicho en su pacto.
Esa es la salvación. Pero la salvación solo es por fe. El pacto perpetuo tiene 3 fundamentos: la gracia, la fe, la obediencia. 3 fundamentos, 3 elementos. Hay personas que no les gusta para nada tocar el tema de la obediencia. Dicen que caemos en el legalismo. Es cierto, se puede caer en el legalismo. Allí he estado cuando estas cosas suceden, cuando se desfigura la figura del pacto. La gracia es la cualidad divina que le mueve a ofrecer la salvación a todos. Es Dios ofreciendo la salvación a todos, a todas las personas, sin excepción, a todos. La fe es el medio por el cual la persona, usted y yo, aceptamos el pacto, y esta es aceptada por Dios. Y la obediencia es la respuesta humana a los requerimientos del pacto. Dios ya había establecido su pacto con Abraham y le dice: ofréceme a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Y Abraham acepta, obedece la palabra de Dios, obedece la orden divina, obedece a lo que Dios te ha dicho. Esa fue la experiencia que vivió Abraham. Aunque el pacto fue ratificado con sus descendientes, toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, pueden abrazarlo, pues los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. El pacto y el evangelio aparecen juntos. Aunque la idea del pacto existía antes de la nación de Israel, y aunque la promesa del pacto se hizo antes de que existiera la nación de Israel, esta se expresó de manera prominente mediante la interacción de Dios con su pueblo, comenzando con sus padres, los patriarcas. Entonces, ¿cuál es el fundamento del pacto? ¿Cuál es la relación entre el pacto y el evangelio? Tenemos la gracia, la fe, la obediencia, los 3 fundamentos. ¿Cuál es la relación? El pacto es la revelación de Dios. Dios revela su evangelio, el propósito de Dios de salvar a toda la humanidad que ha caído en pecado. El evangelio, las buenas nuevas. Deuteronomio 9:5. El pacto e Israel. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué queda reflejado en Deuteronomio 9:5? Israel fue elegido como pueblo de Dios por gracia, no por mérito alguno, no porque tuviera algo que lo recomendara. Si el pacto estuviese basado en la justicia o la rectitud de corazón del pueblo de Israel, ni siquiera hubiese llegado a confirmarse debido a su incredulidad, porque este pueblo constantemente iba fracasando, rebelándose contra Dios. Éxodo 14:11, 16:3, 17:3. El pacto se basa en la gracia divina. Por eso es que siempre repetimos: hay un solo evangelio. El evangelio es eterno y la salvación siempre fue por gracia, desde la época de Adán hasta nuestros días y hasta cuando se cierre el tiempo de gracia, hasta el último salvado. La salvación es por gracia. El pacto se basa en la gracia divina. Eso debe quedarnos claro.
Aquellos que hacen esa división de que en el Antiguo Testamento la salvación era por las obras de la ley y en el Nuevo Testamento por la gracia es falso. Están predicando un evangelio diferente. Según Pablo, estos son anatemas. No hay mérito alguno en el hombre, ya sea como persona o como nación. Dios escoge a Israel por gracia, cumpliendo las promesas que Dios mismo había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así ocurre con nosotros hoy. No podemos hacer nada para merecer el favor divino. No hay esfuerzo, no hay talento, no hay recurso que podamos poner a los pies de Dios para ganar nuestra salvación. Nosotros ni somos capaces de vivir de acuerdo con sus estipulaciones, con sus mandamientos. No podemos. Si nosotros hemos de ser salvos por gracia. Por su gracia. Dios nos extiende su pacto, nos perdona cuando lo quebrantamos y nos ayuda a mantenernos fieles a Él. ¿Qué es el pacto? Ya desde el segundo trimestre, la segunda lección de este año, cuando hablamos ampliamente sobre el pacto, mencionamos, el pacto es la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se rompió esa relación y ahora Dios va en busca de Adán y Eva. Dios va en busca de sus hijos. Ese es el pacto. Él queriendo ser nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ese es el pacto. Deuteronomio 4:13. El libro del pacto. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Algunos dicen que el pacto son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son el pacto. Los 10 mandamientos son los términos del pacto. Son el así vas a vivir si tú aceptas ser mi pueblo. Si se vuelve a restablecer esa relación, ese pacto entre Dios y su pueblo, entre Dios y cada uno de nosotros, entonces los 10 mandamientos son los principios que han de regir nuestro nuevo estilo de vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo viviendo en nosotros y nosotros viviendo de acuerdo a sus principios de vida, que son los 10 mandamientos. Deuteronomio es conocido como el libro del pacto. En él, Moisés recuerda a esta nueva generación, a los sobrevivientes, ¿no?, y a muchos de los que nacieron ya ahí en el desierto, te recuerda en qué consiste el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Horeb, allí en Sinaí. La definición del pacto es breve y sencilla. Guarda los 10 mandamientos. Esta es la parte humana del pacto. La parte divina estaba decidida desde antes de la creación de nuestro mundo. Jesús se ofreció a morir por el pecador. Morir por el pecador, a morir por su pueblo, a salvar a su pueblo. Todos estábamos condenados. Ahí entra Dios en acción, viene a rescatarnos. Ese es el pacto. Antes de recordarle los mandamientos, Moisés busca un compromiso personal consigo mismo. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 3, nosotros leemos algo realmente muy interesante. Dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí, hoy vivos, con nosotros. Él hace un compromiso personal. El pacto había sido hecho con los padres, con Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora el pacto lo hacía con ellos,
con cada uno de ellos en particular. Y hoy ese pacto Dios lo hace contigo y Él, conmigo y Él. Dios, nuestro Dios, nosotros, su pueblo. Ese es el pacto personal. Recordemos, el Evangelio es eterno, el pacto es eterno, porque antes de la fundación del mundo ya Dios había decidido salvar a la humanidad si éste caía en pecado. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Su pueblo especial. Deuteronomio 26, 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová. Deuteronomio 26. ¿Cómo eran las naciones sobre las cuales Dios iba a exaltar a Israel? ¿Cómo eran estas naciones? En el capítulo 18, versículo 9 al 14, encontramos algunas características de los amorreos. Y dice Dios: cuando tú entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así eran estas naciones. Practicaban realmente un politeísmo terrible, entregados al paganismo, cultos degradantes, sacrificio de niños. Sobre esas naciones iba a ser establecido Israel. Israel necesitaba hacer un compromiso serio con Dios. Sin duda iban a sentirse atraídos por las costumbres corrompidas de las naciones de Canaán, pero debían apartarse completamente de ellos y ser perfectos ante Dios. Es lo que pide Dios en Génesis 26, versículo 13, donde dice: y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita. Perfectos, todo en las manos de Dios, todo entregado, empezando por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Fueron colocados en el mundo para hacer ¿qué cosa? Luz. Para hacer luz. Ese es el propósito para el cual Dios llamó a Israel. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Perfecto. Serás luz delante de Jehová, tu Dios. Luz, ¿para qué? Para iluminar a las naciones. Para que los llevase al conocimiento de la verdad. Ese era el propósito. Para eso Dios llamó a Israel. No para que se conviertan en elitistas. No para que ellos empiecen a considerar un pueblo exclusivo y por lo tanto los demás fuera. No. Ellos habían sido llamados para ser luz. Los que hoy entramos en el pacto con Dios necesitamos el mismo compromiso. Debemos ser luces que conduzcan a otros a la verdad.
Ese es el propósito. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios llamó a Israel. Para eso Dios ha establecido el pacto con su pueblo. Para que nosotros seamos un pueblo especial con una misión especial. Presentar a Dios a la humanidad. Otras imágenes. Deuteronomio 14:1. ¿Qué otras imágenes utiliza Dios para enseñarnos sobre su plan de salvación? Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Somos hijos, Él es nuestro Padre. El pacto es presentado como un acuerdo legal entre dos partes. Como vimos, el libro mismo de Deuteronomio está presentado en el estilo y la forma de los pactos legales existentes en las sociedades de aquel entonces, las egipcias e hititas. Sin embargo, este formalismo lo puede hacer parecer algo frío y distante, exento de vitalidad y relación. Por eso, Dios usa también otras imágenes para representar su relación con nosotros. La gracia y amor para los que no lo merecemos. Ese es su pacto. Ese es el deseo de Dios. Dios nos trata como un padre trata a su hijo y nos ama como un padre. Padre entendido en el verdadero sentido, ¿no? Por eso un padre ideal, porque hoy en día todos son llamados padres, sean buenos o sean malos. Pero Dios es un padre ideal que ama a su hijo. Deuteronomio 8:5, 14:1, 32:6. Si nosotros leemos Deuteronomio 14:1, nos dice la letra: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Hijos sois, somos hijos de Dios. ¿Qué otra figura encontramos? Él nos saca del horno de hierro. Deuteronomio 4:20. ¿Qué otra figura? Nosotros somos su heredad, el terreno donde Él habita. Figuras, imágenes, el horno de hierro, la porción de Jehová, se menciona en Deuteronomio 32:9. Somos su porción. También se utiliza la figura de la roca. Él es la roca en la cual nosotros hemos de ampararnos, nuestra roca. Pero todo el mensaje del pacto es uno solo: restablecer esa relación rota. En eso consiste el pacto: restablecer lo que se rompió ya en el Edén. Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a seres coherederos con Cristo. Sea revelado esta gracia a otros. Seamos luces para los demás. El pacto perpetuo. ¿Qué es el pacto perpetuo? Es el deseo de Dios de ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Es el deseo de Dios de que nosotros seamos salvos, que vivamos por siempre. Es el deseo de Dios que mientras llegue el gran día en el cual Cristo venga para llevarnos con Él, nosotros vivamos esa relación tan estrecha, donde los 10 mandamientos son las normas de vida. Los 10 mandamientos determinan el estilo de vida de cada uno de nosotros que aceptamos el pacto eterno que Dios nos propone. ¿Aceptarás el pacto? ¿Aceptarás ser hijo de Dios? ¿Aceptarás la gracia? Dios permita que sí. Dios permita de tal manera que nosotros podamos caminar sus caminos, porque Él todos los días nos invita. Toma la decisión. Tú tienes la palabra, la última palabra para tu vida, porque la libertad de elegir te la dio Dios. Que Dios te bendiga.
Amén.